Shalom a todos. Muy buenas noches, amigos. Laila Table Kulam. Bienvenidos. Bendito sea Hashem para una noche más de estudio del Tanaj. Bienvenidos, amigos. Hoy estamos en un día típico para estudiar el Tanaj. Estamos a miércoles, ¿no? Pero bueno, Baruch Hashem, aquí estamos. Y quiero empezar dedicando este estudio en la memoria de Manuel Muñoz Rodríguez, hijo de Josefina Muñoz, que falleció esta semana. Una que nos pide dedicar este estudio para el Eloi Nishmat. Entonces, que Ezra Hashem, esa alma encuentre consuelo en Hashem, y todos los dolientes también lo pueden encontrar junto con todos los dolientes de Am Israel y nunca sepan más de tristezas. Muy bien, amigos, vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy en el capítulo Yud Gimel. Estamos en el capítulo 13 y estamos ubicados en Melahim Aleph. ¿Listo? Primera de Reyes, capítulo 13. Iniciamos ya en este momento con Israel, partido en dos estados, digámoslo así, ¿no? Uno que es el del norte, el cual está en cabeza de Jeroboam, que tiene 10 tribus a su cargo. Jeroboam, que es descendiente de Yosef, ¿listo? De la tribu de Efraín. Y por otro lado, tenemos a el reino del sur, que era Yehudá y Benjamín, que están dirigidos por Rehoboam, el hijo de Shlomo. Hasta ahí quedamos hace una semana y vimos cómo fue la división y cuál fue el pecado de Jeroboam principal, referente a los becerros de oro y al prohibir que la gente subiera a Jerusalén para Shalosh Regalim. Entonces, basado en eso, vamos a estudiar en, dijimos, capítulo 13, ¿listo? Y dice así. Nos dice que sucedió que hubo un hombre de Hashem, que por la palabra de Hashem había salido de Yehudá hasta Betel, mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar para hacer humo de sacrificio. Entonces, el escenario es, está Jeroboam haciendo un sacrificio en uno de los becerros de oro. Recordemos que había uno en Betel y otro en Dan. Y entonces este profeta, este hombre de Hashem, gritó contra el altar por la palabra Hashem y dijo, oh altar, altar, esto es lo que ha dicho Hashem, mira, un hijo que le nace a la casa de David, cuyo nombre es Yoshia. Oh, está hablando de alguien que no ha nacido todavía, pero que va a nacer luego. Yoshiyahu, Josías. Y ciertamente sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que están haciendo humo de los sacrificios sobre ti, y huesos de hombres quemará sobre ti. Y dio un portento presagioso en aquel día diciendo, este es el portento presagioso del cual ha hablado Hashem. Mira, el altar se parte y las cenizas grasosas que están sobre él ciertamente se verterán. Entonces aquí tenemos a un profeta, un hombre de Hashem, que viene y le quiere cantar la tabla a Jeroboam porque está haciendo sacrificios fuera del Bet HaMikdash, lo cual es prohibido. Hace unas semanas les expliqué algo que dicen los Jajamim. Si bien es cierto que tenían unos becerros de oro en Dan y en Betel, en el reino del norte, ellos jamás estaban creyendo que le estaban adorando a un ídolo. Para ellos estaban rezándole a Hashem mismo, ¿sí? Sin embargo, esa no es la manera de servir a Hashem. De hecho, es una prohibición de la Torah el hacer imágenes de fundición. Y aparte es una ofensa impresionante contra el ser más increíble de todos, que es Akadosh Baruj Hu, limitarlo a compararlo con un animal, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí estamos diciendo que ya en la práctica Jeroboam construyó sus lugares altos, sus altares para sus dos becerros de oro, y ahora en este momento, entonces Jeroboam está subiendo para quemar un sacrificio, para quemar incienso también en esos altares que hizo. Este profeta le dice, no, el altar se va a romper y van a ser alguien llamado Yoshiyahu en la casa de David, el cual va a acabar con todos los sacerdotes que está instituyendo Jeroboam y quemará los huesos de Jeroboam. No le dijo propiamente así, pero se lo insinuó, ¿no? Le dijo, los huesos de hombres quemará sobre ti. Ok.
Y aconteció que tan pronto como el rey oyó la palabra del hombre de Hashem, que había gritado contra el altar en Betel, enseguida largó Jeroboam su mano de sobre el altar y dijo, préndanlo. Entonces miren la escena, ¿no? Préndanlo, préndanlo, así señalando. Y entonces, ¿qué pasó? Sigue diciendo el Tanaj. Al instante, la mano que había alargado contra él quedó seca y no pudo retirarla. Así, le quedó la mano entumida. Y el altar mismo se partió, de modo que las cenizas grasosas se vertieron del altar, conforme al portento presagioso que el hombre de lo inverdadero había dado por la palabra de Hashem. El rey ahora contestó y dijo al hombre de Hashem, ablanda por favor el rostro de Hashem y ora a favor de mí para que se me restaure la mano. Por lo cual, el hombre de Hashem, hablando el rostro de Hashem, de modo que la mano del rey le fue restaurada y llegó a estar como al principio. Y el rey pasó a decir al hombre, ven conmigo a casa, sí, y toma sustento y déjame darte un regalo. Pero el hombre del rey verdadero dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me mandó él por la palabra de Hashem, diciendo, no debes comer pan, ni beber agua, y no debes regresar por el camino que fuiste. Y empezó a irse por otro camino, y no regresó por el camino por el cual había venido a Betel. Y cierto viejo profeta moraba en Betel, y sus hijos ahora entraron y le contaron toda la obra que el hombre de Hashem había hecho aquel día en Betel, y las palabras que habían hablado al rey, y siguieron contándolas a su padre. Entonces, ojo, recapitulemos, después de lo que habíamos resumido, entonces Jeroboam quiere apresar al profeta, al hombre de Hashem que viene a regañarlo, y estira su mano diciendo, cójanlo, cójanlo, y en ese momento dice el Tanaj, se le secó la mano, pum, punto. Luego, entonces el rey, cuando vio que, aparte que se secó la mano, el altar se rompió como lo había profetizado el hombre unos minutos atrás, entonces pide misericordia para que su mano le sea restaurada. El hombre reza a Hashem, Hashem le responde favorablemente y restaura la mano de Jeroboam. Sin embargo, ahora Jeroboam lo quiere invitar a comer a su casa. Pero él le dice, no puedo porque Hashem me dio una orden de que no me detenga, de que no coma, de que no beba y ni siquiera salude a nadie. ¿Sí? Entonces, ahí está, y dice que entonces se fue y regresó por otro camino distinto de la ciudad donde había venido. Y entonces nos dice que otro profeta viejo, dice así el Tanaj, un viejo profeta, que moraba en Betel, fue al encuentro de él, ¿sí? Le preguntó a sus hijos por dónde habían salido, le dijeron dónde, alistaron el burro, y él se fue en el asno a buscar al profeta de Hashem. Y cuando llegó, entonces le dijo, ¿tú eres el hombre que ha salido de Yehudá, el hombre de Hashem? Y sí, él le dijo, yo soy. Entonces el segundo profeta le dice al primero, para que no los confundamos, ven conmigo a mi casa y come pan. Pero él dijo, no puedo volver contigo, ni entrar contigo, no puedo comer pan ni beber agua, porque se me ha hablado mediante la palabra de Hashem, no debes comer pan ni beber agua, ni debes regresar por el camino por el cual fuiste. Entonces el profeta le dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel de Hashem me habló, diciendo, hazlo volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Lo engañó, de modo que regresó con él para comer pan en su casa y beber agua. Pues hasta ahí va el resumen. Ahorita seguimos con el resto de la lectura. ¿Listo? Vamos a analizar un poquito qué pasó acá. Lo primero es tratar de identificar quién era este profeta. ¿Listo? Solamente es llamado en este contexto del Tanaj un hombre de Hashem. Y sabemos que han sido llamados en los libros anteriores así varias personas. Un hombre de Hashem fue llamado también David, fue llamado Eliyahu, fue llamado Elisha, fue llamado, se me fue la onda, el hombre de Hashem, también fue llamado Sipinjas y Eshmuel. Entonces, pues, ¿a quién se estará refiriendo acá? Según lo dice Rashi, basado en su comentario al Tanaj, es que la identidad de este hombre era el profeta Iddo. ¿Listo? Este mismo profeta Iddo aparece más adelante en el Tanaj en Divrei Yamim 9:29. Según la crónica es 9:29. Por eso, concatenando ambos relatos, tanto en Reyes como en Crónicas, pues el resumen es que este hombre era el profeta Gilu. Sin embargo, también dice Rashi, ¿por qué mencionó dos veces la palabra altar este profeta en su regaño? ¿Cierto? Dijo, altar, altar, te vas a romper. Bueno, es la respuesta más sencilla, pero que también es muy difícil de haberla concluido,
por eso tremenda erudición de Rabbi Shlomo Yitzhaki, es que se refería a los dos altares que se hicieron en los dos becerros de oro que instituyó Jeroboam, uno en Dan y otro en Beersheba. Entonces estaba diciendo ahora que ambos altares iban a caer. Y efectivamente ese día ambos altares se rompieron. ¿Sí? Ahora bien, hay un comentario del mismo Rashi. Resulta que el profeta le dijo, y huesos de hombres quemará sobre ti. ¿Qué significa eso? Dice Rashi, eso se refiere a los huesos mismos de Jeroboam, pero el profeta lo respetó y no lo dijo explícitamente, ¿sí? Porque al final los huesos de Jeroboam fueron quemados en el mismo altar donde se encontraba parado en ese momento haciendo sacrificio. Entonces cuando muere Jeroboam, es quemado en ese mismo altar donde le está diciendo el profeta que iba a morir y sus huesos serían colgados. Es tremendo. Sin embargo, él lo respetó y no se lo dijo tan explícitamente porque la misma Torah exige, que un rey sea tratado con respeto, ¿cierto? Entonces, si así tocaba tratar al faraón que era malvado, pues también a este Jeroboam que era un poquito menos malvado, tocaba tratarlo con respeto, ¿sí? Ok, interesante que ahí nos dice, nacerá alguien llamado Yoshiyahu, Josías en las traducciones. Y Yoshiyahu, para ubicarnos en el tiempo, nació 300 años después de esto. O sea que faltó mucho tiempo todavía. ¿Sí? Por eso más adelante, cuando estudiemos sobre Yoshiyahu, vamos a ver que él quemó los huesos de Jeroboam. ¿Sí? Pero no estamos en ese momento, pero más adelante lo vamos a ver. 300 años antes ya se había dicho esta profecía. Ahora bien, amén de que estamos diciendo que se anunció el nacimiento de un niño y se dio el nombre del niño. Entonces, el Talmud Yerushalmi nos recuerda que hay 4 personas, ¿listo? 4 personas que recibieron su nombre antes de nacer. Aquí quisiera escucharlos a ustedes, amigos. ¿Quién recuerda a quién se le puso el nombre antes de nacer? A ver, hay 2 en la Torá y otros 2 son del Tanakh. Ahí les di una pista. ¿A quién se le puso el nombre antes de nacer? O sea, ¿quién fue anunciado por Hashem que iba a nacer y cómo se tenía que llamar esa persona? ¿Está difícil la pregunta? Les voy a dar una pista. Los 2 de la Torá eran... bueno, escuchemos a Julia primero. ¿Julia? Shalom, bueno, no sé si estoy errada, creo que Shinshon. Shimshon, dicen por acá. ¿Qué dices tú, Yajo? ¿A quién se le puso un nombre antes de nacer? ¿Le pondrás por nombre? No sé si la Torá en alguna parte. Hay uno que es patriarca, sí, señor. Muy bien, aquí dijeron uno. Aquí mi hijo mayor dijo Itzhak. La Torá dice, en un año tendrás un hijo y le llamarás Itzhak. Listo, muy bien. Sí, como tú, Itzhak. Muy bien. Como Itzhak. Muy bien. Tenemos uno. Shimshon, no, pero a Shimshon sí se le dieron muchas instrucciones de cómo manejar el embarazo y la alimentación de Shimshon, solo que Shimshon no decía que se tenía que poner el nombre así. El nombre sí lo escogieron entre el Caná y la mamá. El otro es el hermano de Isaac. ¿Cómo se llamaba el hermano de Isaac Gabino? No, Esa, Jacob esa. Esab era un hijo de Isaac. Me olvidé, se me olvidó Y, ahorita. es que son historias parecidas. La de Isaac y la de Jacob son parecidas, por eso de pronto hay la confusión. Ishmael, esos son los 2 de la Torah, ¿sí? El ángel le dijo a Agar, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ishmael. Ya tenemos 2 que fueron nombrados por Hashem que están en la Torah. Los otros 2 son nombrados en el Tanaj. Uno es el rey. A ver, pregunta, a ver qué tan atentos están ustedes. El rey que acabamos de sepultar el capítulo anterior. Rey de Israel. ¿Quién fue? ¿De quién estudiamos hace 2 semanas? Muy bien, Shlomo. Excelente. Shlomo, de Shlomo, Akash Baruj Hu le dijo
a través del profeta Natán a David que le pusiera por nombre Shlomo, y que él iba a ser el rey y que él iba a ser el que iba a edificar el Bet HaMikdash, tal cual así sucedió. Y número 4, pues aquí nos está diciendo el Tanaj, nacerá alguien llamado Yoshiyahu, Josías. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, hay otra, ¿cómo se diría? Otro contraste, ya te doy la palabra, otro contraste con los malvados. Porque estos 4 que acabamos de nombrar fueron bien. Isaac fue bien. Es uno de los sábados, imposible, ¿no? Es gigantísimo. Ismael no fue malo. ¿Sí? De Ismael ya estudiamos en el par de Torah. No fue malo para nada. Luego tenemos Yoshiyahu. No ha nacido. No hemos estudiado sobre él. Y Shlomo, uf, gigantísimo. Entonces, sobre ellos, que fueron buenos, llamémoslo de esa forma, se les puso el nombre antes de nacer. ¿Listo? Pero sobre los malvados, dice el Teilim 58:4, los impíos son pervertidos desde la matriz. Por eso ni siquiera se les da un nombre antes. ¿Sí? Entonces, eso es una pequeña reflexión. ¿Sí? Exacto, pasito, papá. Es una pequeña reflexión de que nosotros debemos ponerle el nombre a nuestros hijos, un nombre importante, ¿sí? Un nombre que tenga fuerza, porque nosotros, digamos que parte de asimilarnos es ponerle nombres comunes a los niños, ¿sí? Entonces, ¿eso qué les va a hacer? Les va a hacer comunes también. Entonces, tenemos nombres especiales como los de los abuelos, de las tribus, las de los profetas, los reyes, bueno, en fin, seguramente van a tener una fuercita adicional impregnada en el nombre para tener un grado más de Kedusha. Listo, vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor, Julia. Te quería hacer una pregunta acerca de lo que estabas hablando de que se le dio el nombre antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia en que se le dé el nombre antes de nacer con algunos profetas o patriarcas? Porque no a todos se les dijo esto, ¿no? Eso me gustaría que por favor me puedes explicar o nos puedes explicar, por favor. Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Quiero saber por qué en algunas ocasiones Akash Baruj Hu dice el nombre del niño va a ser tal, ¿sí? Y en otras, ¿cierto? Lo escogieron papá y mamá, ¿cierto, Jacob? Muy bien. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Estas personas que nombramos tenían misiones especiales que cumplir. O eran hijos de alguien muy importante, o iban a desempeñar cargos muy importantes. Entonces, aparte de la educación que tendrían que recibir de papá y de mamá, ¿cierto? Más las experiencias de la vida, era importante definirles un nombre que les trajera una fuerza adecuada para llevar a cabo sus misiones, ¿sí? Entonces, no sé, mirámoslo de alguna forma. Alguien llamado Itzhak. Eso sí, yo creo que todos pueden dar fe, los que tengan a alguien llamado Itzhak cercano, conocido. Siempre vive riéndose, porque el nombre significa risa. Entonces la fuerza del nombre es que va a estar muy feliz, va a estar muy contento, ¿sí? Entonces ahí vemos que es una fuerza. ¿Y por qué tocó ponerle ese nombre? Porque Itzhak fue solo rigor en su vida, entonces tocaba tratar de equilibrarlo. Si iba a ser un hombre que solo era muy riguroso, riguroso, estricto, 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 pues de alguna forma un poquito de alegría para ver si equilibramos alegría con lo estricto que es. ¿Listo? Ok. Y esto es para los que ayer les puso el nombre. Para los que no, que fue nuestra responsabilidad, papá, mamá. Entonces eso ya dependió de nosotros cómo lo llamamos para también darles un pequeño impulsito en la vida. ¿Sí? Pero entonces yo entiendo que los que puso a Kadosh Baruj Hu, propiamente, era porque iban a tener labores muy grandes. Ismael forjó un pueblo enorme, todavía sigue creciendo el pueblo de Ismael, ¿sí? Ellos adoran a Hashem, ellos no son idólatras, los musulmanes, no son idólatras. A veces les salta el taco para matar gente, pero no son idólatras. Itzaga vino, le tocó ser el papá, el más grande de todos, de Jacob, ¿no? Y Shlomo construyó el Bet HaMikdash, que son trabajos duros. Y Yoshiyahu, pues eso sí lo vamos a ver más adelante porque no nos ha aparecido todavía en el canal. Entonces es por eso. ¿Puedo preguntar algo más? Disculpa. Claro que sí. Y respecto, bueno, como tú estabas diciendo de que a los que se le va a dar el nombre es porque van a ser hijos de alguien muy importante o van a ser muy importantes, ya, ok, hasta ahí entendí. Pero te quería preguntar, perdón, estoy haciendo bulla.
te quería preguntar, ¿cómo sería en el caso de nuestro Mashiach con él? ¿Tiene un nombre? ¿Cómo sería entonces con él? Porque ya sabemos que es alguien muy, muy importante. ¿Cómo sería entonces allí? Bueno, esa es una pregunta un poquito larga, pero cuando esté en Bogotá la próxima semana, de pronto ya tengo más información porque yo lo tengo en un libro, tengo en uno de los Midrash una información sobre eso. Si no estoy mal, y no estoy mal y si alguien lo sabe, bienvenido al comentario. El Mashiach tiene 7 o 10 nombres que están escritos en la Torá, en el Tanaj. ¿Sí? Entonces, hay un nombre que, por ejemplo, es Tzemach, semilla, que esa está en una bendición de la mía. Tzemach David deja mejeratas mías, no tarón, bishuateja, que aquí vino con la yo. ¿Sí? Eso significa semilla. El Mashiach se va a llevar semilla. Hay otro que dice, llamará su nombre Emanuel. Otro nombre del Mashiach va a ser Emanuel. Otro nombre del Mashiach va a ser Menahem. O sea, hay muchos nombres, ¿sí? Entonces, mira, hagamos algo. Dentro de una semana, yo ya estoy en mi casa, sí, yo creo que ya estoy en mi casa en una semana. Entonces vamos a hacer una revisión, yo lo tengo en un libro, me acuerdas, me preguntas y lo traemos en la clase para socializarlo, porque sé que el Mashiach va a tener 7 o 10 nombres, no me acuerdo si son 7 o son 10, porque sé que Moshe tenía 10 nombres. Yo creo que el Mashiach también va a tener 10 nombres. Y así ya les digo qué significa cada nombre y en dónde está escrito, ¿vale? Vamos a hacerlo de esa forma. Uy, esa pregunta estuvo difícil, pero me cogiste desarmado porque no estoy en mi casa. Muy bien. Ahora bien, ¿qué significa el nombre Yoshiyahu? ¿Cierto? Eso significa que era una ofrenda para Shem, ¿sí? Porque lo que hizo el rey Yoshiyahu, cuando llegamos a estudiar sobre él, recordemos que estamos 300 años antes, en este momento, todas las obras que él hizo fueron muy agradables a Hashem, como lo es un sacrificio delante de él. Ahora bien, vamos a analizar algo. Dijimos que Jeroboam señaló al profeta y dijo, ¡hey, agárrenlo, agárrenlo para que lo maten! En ese momento la mano se le quedó quieta, estática. Ya no pudo mover más la mano. Sin embargo, pues dice el Taraj, que el profeta ha ido, rezó a Hashem y Hashem le restauró su mano. Pero hay un gran comentario en el Midrash Tanhuma sobre eso. Miren esto tan bonito, muchachos. Hay 3 cosas bajo el control humano y 3 cosas que no están bajo el control humano. Se está refiriendo propiamente a órganos del cuerpo. Entonces, ojo, 3 órganos del cuerpo están bajo nuestro control y 3 órganos del cuerpo no están bajo nuestro control. ¿Listo? ¿Cuáles son? Vamos a analizar. Primero, los que no están bajo nuestro control. Los ojos, ¿sí? Uno no puede controlar lo que ve. ¿Cómo lo controla? Vamos a decir que yo voy por la calle, Hasbe Shalom, y alguien asesina a otra persona, y yo estaba viendo todo. ¿Cómo controlo yo eso? Mis ojos siempre van a mirarlo. Muy difícil poderlo controlar. El ojo siempre va a ir a donde haya una luz, y a donde haya algo que mirar. Ese es el primer órgano que no está bajo nuestro control. ¿Debemos esforzarnos en controlarlo? Sí, debemos hacer nuestro esfuerzo, pero hay cosas que no se podrán controlar. 2, segundo órgano que no está bajo nuestro control, el oído, ¿sí? ¿Yo cómo hago para no escuchar? Hazbe Shalom, voy caminando y alguien está maldiciendo a Hashem o está cantando un villancico, qué sé yo, idolatría. ¿Cómo hago para no escucharlo? Es posible, por más de que yo haga así, se alcanza a filtrar ¿cierto? Se alcanza a filtrar el sonido. Y lo peor es que queda tatareando en una canción de esas cuando uno lo escucha. Y la tercera, ¿cuál sería? La nariz, muy bien, Jacob, la nariz. Porque ¿cómo controlo yo que huelo? Lo que huelo, huelo, ¿sí? Si uno pasa por un lugar y de pronto huele carne asada taref, eso huele riquísimo, pero ¿cómo controlo uno? Los puedo controlar. Entonces esos 3, recordemos, ojos, oídos, nariz, no están bajo nuestro control. Pero los otros 3 sí. ¿Cuáles son los otros 3 que sí están bajo nuestro control? La boca. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros decide si se ocupa en las palabras de la Torah o se dedica a blasfemar y a injuriar. ¿Sí? La boca la controlamos.
todo el tiempo. Por eso nos hicieron la lengua acostada, para que esté descansadita y no se mueva por ningún lado. Le pusieron una barrera de piedra, los dientes, una barrera de carne, los labios, para que esté quieta, para que solo se use cuando sea necesario. Entonces la controlamos. Segundo órgano que controlamos, las manos. Yo sí puedo mandar mis manos a donde yo quiera, totalmente. Ahí no puedo decir un accidente, no. Las manos sí las puedo mover para donde sea, ¿sí? Dice el Midrash Tanhuma. Cada uno decide si con las manos da una sedaká o robo, ¿sí? Entonces las manos están bajo nuestro control. Tres, los pies. Muy bien. Porque cada uno decide si va al Beta Knesset a estudiar la Torah, a rezar delante de Hashem, o si va a robar, a asesinar, a adulterar, a violar la Torah. ¿Sí? Entonces, esa reflexión, ¿por qué es, no? Porque estamos hablando acá de que a pesar de que esos tres órganos están bajo nuestro control, Akadosh Baruj Hu, cuando él lo desea, incluso estas cosas ya no están más bajo nuestro control. Y hay un ejemplo para cada uno de ellos. Por ejemplo, la boca que la controlamos todos, o que tenemos la capacidad de controlarla, digámoslo más bien, no la pudo controlar Bilam. Bilam abría su boca queriendo maldecir a Israel, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Solo salían bendiciones. A pesar de que él podía usar su boca libremente, solo salía, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus habitaciones, oh Israel, hasta que venga Shiloh. Y solo bendecía a Israel, bendecía a Israel. Entonces Hashem manipuló la boca de Bilam. ¿Mm? Dos, sobre las manos, acá, en este capítulo, Jeroboam, ¿sí? No pudo levantar su mano contra el profeta y quedó con la mano seca. No hubo nada que hacer. Tres, los pies, ¿sí? Más adelante, vamos a ver varios capítulos más adelante sobre unos emisarios que vinieron del rey de Siria y vinieron a Eretz Israel a buscar al profeta de Hashem. En ese momento era el profeta Elisha, ni más ni menos. Y el profeta Elisha les dijo, vamos, yo los llevo donde está Elisha, pero ellos caminaron y caminaron y se dieron cuenta de dónde estaban. No sé si hay una manipulación de la realidad, pero cuando dice el profeta Hashem, muéstrales dónde están, estaban metidos en la ciudad, en medio de la ciudad donde tenían que ir a espiar. Ya todo el mundo los estaba viendo y estaban en el paredón, ¿sí? Sin embargo, se les perdonó la vida, les dieron agua, les dieron pan, los se devolvieron a su rey y la guerra se evitó, ¿sí? Vamos a ver más adelante, eso está en el capítulo 6 de Segunda Reyes. Pero sus pies no los pudieron controlar hasta donde los llevaron porque Elisha los hizo ir hasta las fauces del enemigo. Pues eso es para enseñarnos, ¿sí? Puede que tengamos todo el tiempo control de esos tres órganos, pero cuando Hashem quiere, los podemos mal utilizar. Viceversa, de los otros que no tenemos control, puede ser que hagamos un esfuerzo grande para no ver lo que no debemos, no escuchar lo que no debemos y no leer lo que no debemos. Bueno, es un poquito más difícil, pero seguramente que se puede lograr. Muy bien. Ahora bien, un comentario importante que hace Rashi es que a Hashem venga el honor de los Sadikim, ¿cierto? Antes que su propio honor. ¿Por qué? La pregunta es, ¿no? ¿Por qué la mano de Jeroboam no se secó cuando estaba haciendo el sacrificio en el altar? Estaba sirviendo la idolatría, ¿sí? Él no creía que estaba haciendo idolatría, pero de todas formas, un becerro es un ídolo. No es Hashem, pero él pensaba en su cabeza que era Hashem. Hashem no le secó la mano cuando estaba prendiendo el incienso al ídolo. Le secó. No, le secó la mano fue cuando quiso atentar contra el profeta, contra el tzadik. Ahí Hashem intervino, ¿cierto? Para que no le hicieran daño al tzadik. Entonces, ¿eso qué significa? Que Akadosh Baruj Hu, antes que vengar su propio honor, venga el honor de los Talmidei Jajamim. ¿Sí? Cuando hay una persona sabia, grande de nuestra generación, creo que casi no hay, pero cuando lo hay alguien los quebranta, los maldice o quiere hacer algo contra ellos, Hashem actúa inmediatamente. ¿Sí? Sí,
es ya el honor de Hashem el que está, pero el que está de frente no es un sadik, pues Hashem deja que lo mancillen, pero no que mancillen tu nombre. ¿Listo? Entonces nuestro deber, por ninguna manera, es mancillar el nombre de Hashem. Seguimos. Jeroboam le dijo, después de que la mano le queda seca, le dice al profeta Ido, por favor, ablanda tú el rostro de Hashem, tu Elohim. Y aquí sí ya vemos que era un acto de rebelión totalmente declarado. Jeroboam fue escogido por Akash Baruj, fue hallado digno en todo Israel para ser rey. Akash Baruj le entregó 10 tribus. Jeroboam fue jefe del Sanedrín de Shlomo. Jeroboam era el único que peleaba con Shlomo y tenía razón Jeroboam en lo que peleaba. Pero ahora que fue el rey de Israel y no había nadie por encima de él, ¿qué fue lo que dijo? Hashem tu Elohim, no el mío. ¿Mm? Porque eso pasa. Cuando una persona se le va a una posición importante, de una vez se sube y de una vez se crece, y ahí para bajarlo, ¿quién lo baja? Entonces, por eso Hashem tiene que dar unos golpes de humildad tremendos a todo el mundo. Aquí en este caso, se demuestra que estaba en un estado de rebeldía, ¿sí? Sin embargo, Akadosh Baruj Hu, aunque no merecía ser sanado, Jeroboam, porque Jeroboam su intención era más bien seguir sirviendo la idolatría, Akadosh Baruj Hu lo sana. Y esto era para hacer un incentivo para Jeroboam, de forma que se pudiera acercar a la Teshua. Entonces esa mano se le restaura a ver si él dice, oiga, Hashem me volvió el funcionamiento de mi mano, yo me voy a volver a Hashem, voy a corregir mis errores. Pues, no, no sirvió. Se le hizo eh, el, el, el esfuerzo, pero no funcionó. Hazme un favor, tráeme un cuaderno mío que dice Nueva York City, NYC, para decir un comentario que tengo ahí. Muy bien. Ahora bien, otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu habrá prohibido comer al Ish Elohim, ¿cierto? Al hombre de Hashem, porque le prohibieron comer, beber, detenerse, saludar, volver por el mismo camino, ¿cierto? Vamos a dar algunas respuestas que dan los Jajamim. La primera de ellas es que hay alajot, ¿listo? La alajá dice que alguien que visita una ciudad de adoración desviacionista de Hashem, todo eso se refiere a él, es Israel, obviamente, se le permite entregar un mensaje y luego irse, ¿sí? Entonces su misión únicamente era ir, dar el mensaje, irse. Primer motivo por el cual no tenía que hacer ni comer, ni beber, ni saludar, ni volverse por el mismo camino. Punto. Segundo motivo, que cuando uno no come, entonces de allí se deriva que uno no obtuvo ningún beneficio de ese lugar. Así el profeta Ido estaba diciendo que no recibiría ningún beneficio del reino del norte, ¿cierto? Porque al final todos iban a perecer y enfrentar la destrucción total. Sí pasó, cientos de años después, pero sí pasó. Luego nos dice que, dicen los Jamín, vemos que el profeta trató a esta ciudad como una ciudad apóstata. A Torah nos dicen de Abrín 13 que cuando una ciudad apóstata no se siente ni con ellos a la mesa a comer, ¿cierto? Y nos da ciertas alajot allí en la parashá. Si no estoy mal, tiene que ser de Barim, Ekev, Baet Hanan, no, de Barim, Baet Hanan, en Ekev, debe ser en Ekev, la parashá que es donde está mencionado. Ok, y luego, la última razón que dan los Jajamim es que este Ish Elohim, este hombre de Hashem, tiene como misión enseñar musar, enseñar reproche, llamar a las personas a la Teshuvah. Por eso fue tratado con severidad al hacer caso omiso, perdón, al hacer caso al otro profeta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunos motivos de por qué se le prohibió. Déjenme, por favor, encuentro acá un comentario que tengo en este otro cuaderno. Ah, 96. Listo, aquí está. Tenemos 10 hombres, ¿listo? 10 personas que fueron llamados así. Ish a Elohim, un hombre de Hashem. ¿Quiénes fueron llamados hombres de Hashem? El primero es Moshe Rabbeinu. Así empieza el Salmo 90. Tefilale Moshe Isha Elohim, ¿cierto? Entonces, Moshe es llamado un hombre de Hashem. El segundo fue el Caná. El Caná, que era el padre de el profeta Shmuel.
El mismo profeta Shmuel también es llamado un Ish a Elohim. El cuarto es David Amelech, es llamado el hombre de Hashem. El quinto es el profeta Shmaya, ya lo vimos atrás. El sexto es el profeta Ido en este capítulo, ese profeta Ido. El séptimo es el profeta Eliyahu. El octavo es el profeta Elisha. El noveno es el profeta Amoz. Y el décimo es el profeta Mija. ¿Listo? Ellos 10 son los únicos que son llamados Ish a Elohim en todo el Tanakh, nadie más. ¿Sí? No estamos diciendo que los demás de pronto no lo fueran, porque sí, pero no tuvieron el honor de ser descritos dentro del Tanakh como Ish a Elohim. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice por aquí la Gemara? Nos dice la Gemara. Un profeta que viola su propia declaración recibirá muerte a manos del cielo. Sí, al final de esta historia vamos a estudiar ahorita que este hombre que decidió bajarse y aceptar la invitación del segundo profeta a comer fue asesinado por un león, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque nos dice precisamente el alajá, que un profeta que viola su propia declaración es digno de muerte, recibirá muerte a manos del cielo. No puede un profeta decir, los estoy amonestando porque comen carne taref, y después lo ve uno comiendo en un asadero, ¿cierto? Un asadero no kosher. Pues claro, está violando su propia prohibición, su propia profecía, entonces merece pena de muerte. Y es el cielo el que se encarga de dar la pena de muerte. Ahora bien, ¿quién sería ese segundo profeta? Aquí solo hay opiniones. No es clara la identidad de esa persona. Pero vamos a leer las dos opiniones que hay. La primera es de Rashi. Rashi nos dice que ese segundo profeta se ha relacionado con el profeta Micaía, o con el profeta Amasía, o con el profeta Jonathan Ben Gershom. Lo único que sabemos es que no vivía en Betel, donde se desarrollaron estos sucesos, sino que venía desde Shomron. Por eso fue que le pidió a sus hijos que realizaran el asno para ir a buscar a ese profeta, al número uno. Pues está asociado tal vez con uno de esos tres profetas. Pero la Gemara en Yerushalmi, en el Berajot de Yerushalmi, nos dice que este hombre viene a ser el mismo que está mencionado en Shoftim 18:30. Oh, Shoftim 18:30, ya acabándose el libro de los jueces, nos dice que se instituyó como un sacerdote y le hicieron un efod y un terafín y la gente iba allá a donde él porque era nieto de Moshe Rabbeinu. ¿Cierto? Oh, entonces, ¿qué nos cuenta la Gemara? Que cuando David fue rey, lo mandó llamar para hacerlo volver en Teshuvá, recordándole precisamente a su ancestro, a Moshe Rabbeinu, le dijo, hombre, usted no está haciendo las cosas bien, usted no es Cohen, ¿usted qué está haciendo ahí? Venga más bien para acá. David, ¿cómo se dio cuenta que no era un idólatra? Ese hombre, sino que le gustaba el dinero, entonces lo puso como tesorero en Israel, así lo apartó de la idolatría, y esta persona es mencionada por un nombre distinto en Primera de Crónicas 26-24, allí es llamado Shabuel. Esto Shabuel. Estamos hablando del nieto de Moshe Rabbeinu. Y aprendemos que se hizo Teshuvah, porque si no el Tanakh no le hubiera dado ese nombre. Shabuel viene de Teshuvah. Hizo Teshuvah. Pero, sin embargo, una vez que falleció David Amelech, durante el reinado de Shlomo, este hombre volvió a sus malos caminos. Lo que pasa normalmente, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Mm? Muy bien. Ahora seguimos con la lectura. El Tanakh nos sigue diciendo que entonces, perdón, me adelanté mucho acá. Nos sigue diciendo el Tanakh que entonces estaban sentados a la mesa, aceptó el profeta Ido bajarse y empezó a comer con este hombre. Y en ese momento nos dice que la palabra Hashem descendió al profeta 2 y le dijo, eso es lo que ha dicho Hashem, en virtud de que te rebelaste contra la orden de Hashem y no guardaste el mandamiento con el cual te mandó Hashem tu Elohim, sino que volviste para comer pan y beber agua en el lugar acerca del cual él te habló diciendo no comas pan y bebas agua, tu cuerpo muerto no entrará en la sepultura de tus antepasados. Y después que él hubo comido pan y después que hubo bebido, aconteció que él enseguida se le aparejó el asno y para el profeta uno, ¿no? Y entonces procedió a irse y más tarde un león lo halló en el camino y lo mató. Y su cuerpo muerto quedó arrojado en el camino. Y el asno estaba parado a su lado y el león estaba parado al lado del cuerpo muerto. Oh, entonces aquel profeta ido que violó
su misma profecía, lo mata un león y queda ahí tirado en el suelo, él y al lado el burro. ¿Listo? Y luego nos dice que habían unos hombres que pasaban y vieron el cuerpo muerto y el león al lado del cuerpo. Qué miedo tan berraco, ¿cierto? Y entonces le hablaron a la ciudad y el profeta escuchó lo que había sucedido. El profeta 2 escuchó lo que había pasado al profeta 1. Y entonces él fue y dijo, este es el hombre de Hashem que se rebeló contra la orden de Hashem y por eso Hashem lo dio al león. Y pasó a hablar a sus hijos y dijo, aparéjenmelas otra vez. Pues se lo aparejaron, él fue, encontró el cuerpo también, efectivamente, al lado del asno, al lado del león, no se había comido el león el cuerpo. Y el profeta procedió a alzar el cuerpo de este hombre y depositarlo sobre el asno y traerlo de vuelta y lo enterró en su propia sepultura. ¿Sí? El profeta 2 enterró al profeta 1 en su propia sepultura. Y aconteció que después le dijo a sus hijos que cuando muriera, entonces tenían que sepultarlo también a él en el mismo sepulcro donde fue enterrado este hombre de Hashem. Al lado de sus huesos deben poner mis propios huesos. Porque al final igual, aunque faltó a su profecía de no bajarse a comer, ni a beber, ni a saludar, ni a volverse por el mismo camino, sí se va a cumplir la otra profecía, que era la que se iban a destruir los altares en Betel, iban a ser saqueados las ciudades en Samaria. Entonces ahí está, que finaliza diciendo el capítulo, que luego de este asunto, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que de nuevo se puso a ser sacerdotes en lugares altos y cualquiera que se deleitara en ello lo llenaba la mano de por él decía, llegue a ser usted uno de los sacerdotes en los lugares altos. Cualquiera podía ser Cohen en la época de Jeroboam. Y en este asunto llegó a haber causa de pecado por parte de la casa de Jeroboam, de ocasión para aniquilarla sobre la superficie del suelo. Ahí termina el relato del Tanaj. Entonces vamos a analizar un poquito esos últimos versículos. Dice Rashi, ofrecer comida es algo muy grande, porque hace que la Shejina descanse sobre los profetas, incluso de Baal. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque eso será más adelante en el capítulo 17, perdón, 18, cuando hablemos de los profetas de Baal y el profeta Eliyahu. ¿Sí? El profeta les ofreció un buey para que sacrificaran. Y a pesar de que recibieron en ese momento inspiración divina y se dieron cuenta que Hashem era el único Dios que existe, el único creador, el amo del universo, no importó. Pero por haberles ofrecido Eliyahu comida, entonces el espíritu de Nehuá vino hasta sobre ellos incluso. Tremendo. El acto de la hospitalidad puede tener grandes y trascendentales consecuencias. Hace poco conseguí un libro que se llama El Aneni, me lo regalaron. Esto dice, es un libro de oraciones especiales para ocasiones especiales. Y hay una que dice, para un estudiante de Torah que también trabaja, yo todos los días hago esa rezo. Muy cortito, pero más o menos es interesante como dice ahí, ¿no? Ahí dice que Hashem me provee un sustento tal que me pueda dedicar más a la Torah, pero que también pueda dar caridad y que también pueda recibir huéspedes en mi casa. ¿Sí? Así es como debe pedir una persona que estudia Torah y que también trabaja. ¿Sí? ¿Para qué queremos que Hashem nos dé dinero? ¿Para derrocharlo en viajes? Bueno, también chévere, si se puede. Pero principalmente para incrementar el tiempo con Hashem, para tener más tiempo de un estudio, para tener más tiempo de una misbah, para tener más tiempo de ir a la sinagoga, hacer el rezo, hacer minyan. Ese es el objetivo de tener más dinero. No dejar a un lado la Torah y cerrarla y ponerla por ahí en la biblioteca para que se empolve. Muy importante eso. Dice el Talmud Yerushalmi en el libro del Sanedrín, aquel que da de comer a su prójimo con falsedad es digno de que se le dirija la palabra de Hashem, ¿sí? Acá estamos diciendo que el profeta 2 le dijo mentiras al profeta 1, y aún así Akadosh Baruj Hu abrió la boca del profeta 2 y pudo decirle cosas al profeta 1 que fueron ciertas, ¿sí? Es digno que se le dirija la palabra de Hashem cuando uno es falso invitando a alguien a comer. Dice ahora la camarada, ¿cuánto más será el resultado para aquel que ha de comer de corazón? Para aquel que ha de comer en verdad, para aquel que lo hace, el Shem Shemaim. ¿Sí? Entonces no sabemos si tan solo ese acto de hacer Gemilut Hasadim, de recibir invitados, de hacer beneficencia, puede venir a hacer que la Shejinah se nos dirija, que la palabra Shem se nos dirija a nosotros.
Ahora viene una pregunta. Está bien una pregunta. Vamos a ver, quiero escucharlos otra vez, amigos y amigas. ¿Por qué el león no se comió ni al burro ni al profeta Id? Era un león, estamos hablando de un león. ¿Por qué no se comió ni al profeta, ni el cuerpo del profeta, ni se comió al burro del profeta? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué sería que el león no comió? El león mató al profeta, pero no se lo comió. Y al lado tenía un burro, que es una carne apetecible para un león. No se lo comió tampoco. ¿Qué pasaría? Se les ocurre, esperen que hayan echado algo. A ver, ¿qué nos dicen? Ah, Laila Top, Baludena Emmet, para, ok. Y Hermosos y de Rezos, a Neni, respóndeme, sí, sí, tremendo, tremendo. A Neni me ha encantado mucho. Yo lo conocí, aquí un paréntesis mientras alguien piensa una respuesta. Conocí a ese Neni cuando estaba mi esposa dando a luz a mi segundo hijo, a Joseph. Y ahí estaba la segula que hay que hacer, el rezo que debe hacer el esposo por su esposa cuando está en la sala de partos. Leer 12 veces el Salmo 20. Hace poco se lo dije a un amigo que tuvo un hijo en el llano. Muy bien. ¿Nadie me dijo una respuesta? ¿Se te ocurrió algo, Jacob? Pues que tal vez aún así era un profeta y no, o que se le estaba todavía el alma. Por respeto al profeta, tal vez. Ser profeta, o tal vez porque estaba esa alma todavía así, pues, tal vez para alguien que fuera así como él, pero más adelante. Ok, entonces ya tenemos la respuesta de mi hijo mayor que dice, para tal vez preservar el honor del profeta, ¿cierto? Que tuviera parte en la resurrección de los muertos. ¿Mm? Más o menos, ok. Bueno, está bonita tu respuesta, la verdad no me lo esperaba, pero qué bueno. Bueno, papá. Dice así, Rashi. mm, ¿Por qué no se comió el león, al Elohim ni el burro? Para demostrar a ambos reinos, tanto al de Yehudá abajo en el sur, como al de Israel en el norte, las consecuencias de ir contra las mismas de Hashem, ¿sí? Que el león no se haya comido a esos dos, ¿cierto? Era una clara señal de que Akadosh Baruj Hu fue quien usó al león como medio de castigo. Si el león actuara por instinto, por hambre, no mata y ya. El león mata y se come de una vez a lo que mató. Pero si no se comió a nadie, fue porque Akadosh Baruj Hu simplemente lo usó en ese momento como Malach HaMavet para matar a ese profeta. Solo por eso. Entonces era una seña clara. Decir, hombre, el profeta no se lo tragó un león, no fue un accidente. Si quedó botado el cadáver ahí, fue porque fue premeditado y Akadosh Baruj Hu no estaba de acuerdo con lo que sucedió con el profeta, y por lo tanto sí merecía la muerte. El león simplemente fue un elemento de Hashem para dar muerte. Tremendo, ¿no? Ahora bien, dice no Jajamín, acaba el Berujú espera que Jeroboam aprenda la lección y esto lo lleva a la Teshuvá. O sea, tiene que decir, hombre, mi mano fue dañada, ahora está bien. El profeta viene a darme una lección, falló su profecía y está muerto. Yo lo que tengo que hacer es mirar mis acciones malas y corregirme. Pero no hizo nada, ¿sí? No fue efectivo lo que se esperaba de Jeroboam, ¿sí? Y por otro lado, para que el reino de el sur se mantenga firme y no siga el ejemplo de sus hermanos del norte, también Hashem mandó a ese león a que se comiera a ese profeta. Entonces los del sur, los de Yehuda dirían, oiga, si es lo que está pasando en Israel tenemos que un león se comió a un profeta. Si eso está pasando por acá cerca es porque las cosas andan mal, no podemos ser iguales a ellos. ¿Sí? Entonces Yehuda siempre fue diferente a todas las tribus. Por algo nos llamamos Yehudim, no es por accidente. Muy bien. Um, Ahora viene acá una respuesta que está de la mano con lo que tú dijiste hace un momento, Jacob. El Ramban enseñó lo siguiente, escucha lo que enseñó. Que el cadáver no haya sido devorado por el león
es una muestra clara de que aún en el momento de enojo de Akadosh Baruj Hu, con los Sadikim, aun cuando está muy enojado con los Sadikim, todavía tiene misericordia de ellos. Lo que tú dijiste, ¿viste? Hashem tuvo misericordia porque fue un profeta y no dejó que se lo comiera el león. Hay maneras de verlo. El Ramban lo ve de esa manera. Ramban es Nachmanides, ¿sí? Terminado en N, Ramban, Ramban, ¿sí? O sea, y eso es cierto, ¿no? Cuando Hashem está muy enojado, siempre hay un actico de misericordia allí camuflado para nosotros. Siempre, siempre, siempre. No lo vemos, pero hay un acto de misericordia. Muy bien. Rabino Bejaye nos enseña otra cosa muy importante. Ese segundo profeta que engañó al primero, nos dio de todas formas una lección de Musar a todos. ¿Qué nos enseñó? Que los justos deben ser diligentes en los arreglos para ser enterrados junto a otros justos, ¿sí? Para que los méritos se combinen al momento de la resurrección. Oh, tremendo. Y aquí aprendemos por primera vez eso. Una persona que se preocupó, enterró a un justo que fue el profeta muerto, ¿no? Y le pidió a sus hijos, pero cuando yo me muera, ustedes van a enterrar al lado de él para que mis huesos queden al lado de los de él. Pero cuando se resucite de los muertos, eso va a ser algo muy importante, ¿sí? Puede parecer algo sin sentido, puede parecer muy, muy sin sentido, pero esta es la primera prueba. Encontré hace poco una segunda prueba. Cuando estudié referente a Elisha, el profeta Eliseo, ¿cierto? Nos dice el Tanaj que ya él murió y lo enterraron. Listo, normal hasta ahí. Pero que había una guerra contra Siria en ese momento. El rey de Siria fue el que se llevó cautivas a las 10 tribus del norte. Ya fue Babilonia el que se llevó a las 2 tribus del sur. ¿Qué pasó? Que cuando vieron que venía el ejército, llevaban un muerto a sepultarlo. Cuando dijeron, ay carambas, viene la avanzada del otro ejército de frente, ¿quién se va a poner a pensar en el muerto? ¿Pero quién? Se toca salvar la vida de uno, ¿no? Cogieron al muerto y lo botaron a una zanja, dice así. Resulta que en esa zanja estaba enterrado el profeta Elisha. Inmediatamente el muerto se levantó, recibió vida otra vez. Y se paró. Y nos dice ahí que corrió también. Y solo eso sabemos. Dicen los Ajamim en el comentario a ese suceso del Tanakh más adelante. Que esa persona solo resucitó para no quedar sepultado al lado de Elisha. Porque no era correcto, no era decoroso para un hombre tan gigante como el profeta Elisha ser enterrado con un hombre del común. Entonces ese hombre resucitó para morirse 1 kilómetro más adelante y así nadie lo iba a traer al Dios del profeta Elisha. Entonces, sí, murió, murió unos minutos más adelante, 5 minutos más adelante. ¿Por qué? Por eso mismo, para que no quede enterrado al lado de alguien importante, lo cual nos enseña que nosotros tenemos que ocuparnos por nuestro lugar de sepultura, ¿sí? Quedar sepultado al lado de Sadikim, al lado de personas correctas, justas, que manejaron sus asuntos con honestidad, que temieron al cielo, ¿sí? Eso es lo que define que es un justo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ya para terminar, Baruch Hashem. Bueno, dice la Gemara en Masejet Sanedrín, página 102. Akadosh Baruj Hu envió muchos profetas para implorar a Jeroboam, arrepiéntete, y tú, yo y el hijo de Isaí pasaremos juntos por el Gan Eden. Uy, esas ofertas que le hizo Akadosh Baruj Hu a Jeroboam. Dijo, arrepiéntete de lo que estás haciendo, corrige tus obras, enmenda tu camino, y tú, el hijo de Isaí, y yo pasearemos juntos en el Gan Eden. Uf, a gente no le dijeran eso, ¿no? Tú, o sea, yo, Israel. El hijo de David, el hijo de Ishai, ¿quién es? David Amelech. Y Hashem paseamos juntos por el Gan Eden. Entonces yo le digo que sí, de una. ¿No? Creo que todos diríamos sí, de una. Wow. Bueno, Jeroboam no le importó. ¿Sí? Jeroboam respondió, ¿quién andaría a la cabeza? Akash Baruj Hu le dijo, el hijo de Ishai iría a la cabeza. A David, ¿no? Y Jeroboam respondió, si es así, no deseo hacer Teshua. Es tremendo lo que causa el poder de una persona. Le importó más este mundo y los honores que el mundo venidero y lo que vendría después. El honor allá es más importante. Muy bien, ahora bien, dice el versículo 34. Y en este asunto llegó a haber causa de pecado por parte de la casa de Jeroboam
y ocasión para raerla y aniquilarla. Esas dos expresiones, raerla y aniquilarla de sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Raerla de este mundo, aniquilarla del mundo venidero. Esto que nos está enseñando, aquí empieza a mostrarnos claramente una insinuación, el Tanaj, referente a que Jeroboam no tendrá parte en el mundo venidero. ¿Listo? No tendrá parte en el mundo venidero. Acordémonos que él es uno de los 7 que perdieron el mundo venidero. 3 reyes, 4 plebeyos perdieron el Amabá. Los 3 reyes fueron Jeroboam, Acab y Menashe. Hasta ahora hemos estudiado a Jeroboam. Ya ves por qué fue perdiendo el mundo venidero. Y los 4 plebeyos que fueron Bilam, ¿cierto? Arashá, Ahitofel que se suicidó, Gehazi, el siervo del profeta Eliyahu, del profeta Elisha, perdón, y Doeg el edomita que mató a todos los Coanim. Entonces aquí es donde está insinuado que si hay 2 frases para decir que iba a morir, utilizando raer y aniquilar, se refiere a este mundo y al mundo venidero. Y por eso aprendemos que Jeroboam no tendrá parte en el Lamaba. ¿Listo? Muy bien. Nos dice por acá, don Joseph, el león representa a la tribu de Judá, que es la más fiel, y donde vendrá el Mashiach. Oh, también, muy bien. Significará que el león tendrá que a veces ejecutar personas. ¿Sí? Yo no sé cómo será la época del Mashiach, pero no creo que sea con amistad que vaya a llegar a gobernar. No lo creo yo, puede que sí sea así, pero yo no creo. Tiene que ser una persona como David, que le tocó imponer orden primero por la fuerza, ya después por la paz. Esa es mi opinión. No sé si será así. ¿Listo? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Tú tienes una pregunta, Jacob? Dale. Papi, tú en un momento de la clase tocaste el tema de la resurrección, ¿no? De los muertos. Sí. Digamos, los grandes, los patriarcas, Adán, Noah, ellos van a resucitar. O sea, yo sé que Adán y Noah fueron una misma alma, ¿no? Y Moshe Rabbeinu Y también. Moshe, entre ellos 3. ¿Cuál de ellos 3 podría resucitar? Porque no se podrían resucitar los 3, ¿no? Esa es una pregunta muy dura de responder. Hay maneras de responderla. Te voy a decir 2 opiniones que he estudiado de los Ajamim. ¿Quién resucitaría si han tenido 3 reencarnaciones? ¿El alma de Adán fue la misma alma de Noah? Noah fue la misma alma de Moshe. Y seguramente después reencarnó en alguien más. ¿En quién? No, no lo sé, tocaría ver el libro de las reencarnaciones para entenderlo. Los Ajamim dicen 2 opiniones. La primera, que al momento de la reencarnación, reencarnaría uno con la última vida que tuvo. Esa es la primera. De resucitar, perdón. No la reencarnación, la resurrección de los muertos. Resucitaría uno con la última vida que vivió. O sea que, digamos, si en verdad yo tuve unas 3 vidas, digamos, digamos que esa es la última, yo reencarnaría en esta. Resucitarías en esto. Esa es una opinión de Jamin. Es improbable porque pues no sabemos hasta que no pase, ¿sí? Pues Raishen que resucitemos. Con que resucitemos, démonos bien servidos. Con la vida que sea así. La segunda opinión es que uno resucitaría con la mejor vida de las que haya tenido. Por ejemplo, el alma de Adán sería la de Moshe, que fue el más grande de todos los hombres. Resucitaría Moshe, no Adán. Ahora bien, no sabemos si Hashem haga resurrección por parejo, porque un alma corrija todas las vidas y resuciten todas las vidas, partidas en muchas almas. Bueno, no sé, es que es improbable, ¿no? Solo son en este momento opiniones, conjeturas, razonamientos, pero no sabemos cómo pase hasta que pase. Ahí sí nos queda esperar, pero muy bueno, muy buena pregunta, papá. Difícil pregunta a responder. Dice también acá, Joseph, el alma de Abiyam es la misma de la Rishon. Bueno, sí, tal vez, no lo sé, pero si tú lo dices, yo te creo, mi amigo. Yo hace muchos años leí el libro de las reencarnaciones de Haman Yar, pero la verdad es que no recuerdo ya muy bien todos los enlaces de vidas y las pruebas de que era cada uno una reencarnación del anterior. Bueno, muchachos, entonces, Besra Hashem, nos vemos en una semana. La semana entrante sí, espero que sea el martes. Y nada, para mí un placer estudiar con ustedes siempre, poder compartir todo lo que estudiamos. Y les deseo una feliz noche, ¿vale? Shalom a todos, Laila Tov Lekulam.